Marcos capítulo 10. Vamos a leer versículo 32 al versículo 34. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amado Dios, rogamos tu presencia, tu guía, tu dirección, Señor, de esta palabra para cada uno de nosotros, Señor. Que no haya distracción, quita el estorbo, mi Dios, y que podamos concentrarnos para oír el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Oh Dios, confróntanos, golpéanos con el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que caminemos en obediencia a ti. El precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro título en esta mañana es Pasos firmes y determinados. Y nuestro tema es lo que ocurre al pie de la cruz. Ese es nuestro tema a tratar en esta mañana, lo que ocurre al pie de la cruz. Jesús había anunciado anteriormente a sus discípulos lo que había de acontecerle. Su primer anuncio fue en Marcos capítulo 8, versículo 31, donde Jesús los tomó a sus discípulos y les dijo: escúchenme, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que muera y que resucite al tercer día. Su segundo anuncio fue en Marcos 9, capítulo 31, donde volvió a decirles: escúchenme, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera, pero resucite al tercer día. Y aparentemente tampoco los discípulos ese anuncio lo tomaron muy en serio. Ellos aún no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo al decirles estas palabras. Pero ahora, en el versículo 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron. Ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora que los discípulos estaban viendo a Jesucristo que perfilaba su camino hacia arriba. Jerusalén estaba ubicada arriba de la montaña. Allí estaba el templo y Jesús iba camino hacia allá para las Pascuas. Entonces los discípulos empezaron a tornar reales las palabras que Jesús le había dicho anteriormente. Ahora ellos se asombraron del coraje que Jesús estaba teniendo al dirigirse hacia allá. Por lo tanto, empezaron a tener temor por lo que pudiera llegar a acontecer. Ellos sabían el peligro que había de subir a Jerusalén y empezaron a tener miedo de lo que los hombres religiosos pudieran llegar a hacerle a Jesús. Y no solamente los hombres religiosos, porque en la mente de los discípulos, en la mente de ellos, Jesucristo venía a derrocar al imperio romano sobre ellos, y por lo tanto al subir a Jerusalén, él estaba expuesto a que los romanos lo tomasen. Entonces empezaron a preocuparse, empezaron a tener temor. Estaban asombrados, anonadados, estaban absortos por lo que Jesús estaba haciendo.
Este hombre se está dirigiendo, se está conduciendo determinadamente hacia la muerte de su vida. Por lo tanto, ellos no lo podían entender. ¿Pero acaso es cierto lo que nos está diciendo de que debe morir? ¿Cómo puede ser si Él es aquel que viene a rescatarnos? Pero al verlo de esta manera, se asustaron, se asombraron. ¿Por qué? ¿Quién quiere perder su vida? ¿Quién quiere hacer una cosa así? Nadie. Nadie expone su vida deliberadamente. Por lo tanto, les sobrecogió el miedo. Ellos sabían lo que los religiosos iban a hacer. Tampoco sabían ellos qué es lo que harían luego sin su maestro. ¿Qué es lo que iba a pasar? Si subimos a Jerusalén y nuestro maestro es tomado por los hombres religiosos, es tomado por los romanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer si nos relacionan a nosotros juntamente con Jesucristo? ¿Qué es lo que va a suceder? En el Evangelio de Lucas, que es el paralelo de este Evangelio de Marcos, dice que los discípulos aún no entendían estas cosas, que Jesús les estaba declarando nuevamente, no las entendían y el significado de eso todavía les estaba oculto. El problema a los ojos de los discípulos, ellos no podían llegar a comprender lo que Cristo estaba haciendo con paso firme y determinado a subir a Jerusalén a la muerte. Lo que ellos no podían comprender es que para ellos lo que Jesús debía hacer era librarnos de la opresión de los romanos. Pero Jesús no había venido para que los romanos saliesen de la tierra santa, sino que Jesucristo había venido a la tierra para librarlo del mayor de los problemas, que era el problema que había en el corazón, y ellos no lo comprendían. Jesús había venido a derrocar no a Roma, al diablo. Jesús había venido a conquistar el pecado, no a las personas. Y ellos no lo comprendían. Pero Jesús venía por algo mucho más grande que algo tan simple y pequeño como librarlos, quitar al pueblo de Roma de aquella ciudad santa. Y él debía romper con esa condenación, con ese pecado que hay, que mora en el corazón del hombre, dirigiéndose con paso firme y determinado hacia el pie de la cruz, hacia la humillación. Él tenía que dirigirse hacia la vergüenza, él tenía que dirigirse a derramar su sangre sobre esa cruz. Jesús, como los discípulos pensaban, él no venía como un guerrero con espada a matar, como un valiente diestro, no. Él venía como un varón humilde, a entregar su vida como sustituto por cada uno de sus discípulos, por cada uno de nosotros que hoy estamos aquí acercándose a Jerusalén. Era para Jesús acercarse a la experiencia del sufrimiento, era acercarse al desamparo, era acercarse a la muerte, al oprobio, a la agonía que le esperaba en aquella sufriente cruz. Pero para eso había venido. Y él estaba determinado a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. El tuyo, el mío. Él estaba decidido, aún sabiendo cuál iba a ser el costo. Y aunque sabía lo que le esperaba allá adelante, aunque sabía lo que le esperaba al subir aquel monte hacia Jerusalén, dice que en él había un gozo profundo,
un gozo inmenso de estar en la voluntad del Padre. Él sabía, voy a mi agonía, voy a mi muerte, voy a mi sufrimiento, pero lo hacía con gozo porque esto es lo que el Padre había planeado, había determinado para la salvación del hombre. En Hebreos 12, no lo buscamos, dice, pero por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Él tenía en mente una perspectiva gozosa de la gloria venidera. Él tenía el gozo de redimir a un pueblo propio para sí. Él estaba mirando, yo voy a sufrir, voy a padecer. Pero a causa de esto, mucho pueblo vendrá a la salvación. Mucho pueblo podrá volver a reconciliarse con Dios. Esta escena es tremenda. Creo que es una escena realmente llamativa, una escena realmente impactante. Debería impactar en tu vida. El Hijo de Dios se dirigía con pasos firmes y determinados a la cruz, sabiendo la muerte que le iba a esperar, una muerte sangrienta, violenta y cruel, pero así lo hizo igualmente por ti. Lo hizo por ti. ¿Quién de nosotros es capaz? ¿Quién de nosotros es capaz de caminar con paso firme y determinado como el de nuestro Señor Jesucristo por hacer la voluntad del Padre? ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás decidido a caminar con paso firme y determinado como tu Señor por hacer la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? Muchos estaban dispuestos a seguir a Cristo. Muchos estaban dispuestos a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, a través de la multiplicación de los panes, a través de las cosas milagrosas que Jesucristo hacía. Muchos estaban dispuestos a seguirlo. Claro que sí, y muchos hoy están dispuestos también a seguir a Jesús mientras sane tu cuerpo, mientras te dé empleo, mientras estés bien económicamente, mientras Dios restaure tu matrimonio, mientras Dios te ayude en todas las cosas. Bien estás decidido a seguirlo. Pero ¿quién está dispuesto con paso firme y determinación clara a seguirle hasta la muerte? Hasta la muerte, como lo hizo Él por ti y por mí. Ya no hay muchas ganas de escuchar el mensaje. A pesar de sus temores, ¿saben una cosa? A pesar de que los discípulos estaban atemorizados, que los sobrecogió el temor y estaban sorprendidos por la acción de Jesús, aún así los discípulos se propusieron seguir a su maestro. Bueno, vamos, Señor, te seguimos. Y subieron juntamente con él hasta casi la última etapa del Señor Jesucristo, dado que en su arresto los discípulos se dispersaron, los discípulos huyeron. Esto sucede cuando vemos que las demandas del Señor hacia nuestra vida implican mucho sacrificio, y estoy seguro que ha sucedido quizás en tu vida. Has decidido seguir a Cristo, pero cuando has visto que la demanda de Cristo hacia tu vida es realmente grande, implica sacrificio, implica compromiso, esfuerzo, renuncia, mortificación, entonces nuestros pasos dejan de ser firmes para comenzar a ser inestables y dispersarnos en ocasiones de la presencia de Dios. Jesús se encontró en esta misma condición que nosotros, ¿sabían? En esa misma condición que nosotros. Al llegar el día de su arresto, Jesús vio las demandas del Padre. Cuando llegaba el tiempo de su hora, el tiempo de la muerte, Jesús vio lo que demandaba el sacrificio, lo que demandaba su renuncia, lo que era el costo, lo que implicaba la salvación de la humanidad. Él vio claramente lo que iba a valer. Él lo vio. Voy a
a tener una separación del Padre completamente por la salvación del hombre. Él vio el costo y en ese momento se postró y oró al Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo le dijo, no se haga mi voluntad, yo no quiero atravesar por este camino, pero voy a pasarlo si así corresponde. Si así tú quieres que lo haga, voy a hacerlo. Y quizás el Señor demanda cosas de tu vida que quizás no te son muy lindas. No las ves muy provechosas, pero nuestro corazón debería ser, Señor, si esa es tu voluntad, lo voy a hacer. Porque tú lo hiciste con paso firme y determinado por salvar mi vida, y yo con paso firme y determinado me voy a acercar al pie de la cruz para hacer lo que tú demandas. ¿No deberíamos nosotros seguirle a Él? ¿No deberíamos? Como Él caminó hacia la cruz del Calvario por nosotros. ¿No deberíamos? ¡Amén! ¡Deberíamos! ¿Dónde está el compromiso y la determinación de seguir a Cristo? ¡Amén! Yo debo, aunque me cuesta, debo caminar hacia la cruz de Cristo con determinación. Versículo 33. Jesús le dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Ahora Jesús los ve a sus discípulos atemorizados y sorprendidos porque Él iba adelante caminando, y ellos no entendían nada y decían, ¿qué le pasa al maestro? ¿Por qué va hacia allá y lo van a matar? Y Jesús se da media vuelta, los reúne a sus discípulos y vuelve otra vez a anunciarle por tercera vez lo que ya le había dicho en el principio. Escúchenme bien. Yo voy a Jerusalén a mi muerte. Voy a mi muerte para la salvación de sus almas. En primer lugar, les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En segundo lugar, el Señor Jesucristo les dice, el Tribunal Supremo que había en aquellos tiempos en Israel, que era el Sanedrín, era una asamblea, un consejo de eruditos y de fariseos de Israel que se juntaban como jueces. El Sanedrín, ese consejo, emitirá un juicio condenatorio contra mi vida, condenándome a la muerte. En tercer lugar, el Señor Jesucristo les dice que además me van a entregar a los gentiles, me van a entregar por traición, siendo un judío, siendo un israelita de la nación judía, me van a entregar a la muerte por manos de romanos, de gentiles. ¿Saben por qué? Porque el Sanedrín ya no tenía poder para enjuiciar a una persona y darle muerte. Por lo tanto, era necesario pasar el mando a Roma para que lo condenara, y Jesús ya lo estaba anunciando. En cuarto lugar, anuncia que jugarían con él. Van a jugar con mi persona. Me van a humillar. Se van a divertir conmigo. Se van a burlar. Me van a dar una brutal paliza, burlándose como si yo fuese el rey de Israel. Me van a menospreciar, me van a escupir, me van a azotar por cada uno de ustedes, llevándome hasta la muerte y colgándome en aquel madero. Y en quinto lugar, el Señor les anuncia que ni la muerte que Él iba a sufrir, ni el pecado que Él cargaría sobre sus hombros, ni los planes malignos del diablo por destruir la obra de Dios, no tendrían poder sobre Él.
No tendrían poder porque Él dijo en sus palabras, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesucristo es el primer hombre que se vistió de inmortalidad y de gloria, y de igual manera lo puede hacer contigo si te acercas con fe y arrepentimiento a los pies de la cruz de Cristo. Porque allí hay poder. Allí hay poder. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Yo la pongo de mí mismo, si quiero la pongo y si quiero la vuelvo a tomar. Muchas personas dicen, han matado a Dios. Nadie mató a Dios. Dios se entregó voluntariamente a la mano de los impíos para dar su vida. Porque Él podría haber destruido la humanidad. Pero Él se humilló y voluntariamente puso su vida en manos del hombre para morir, para luego volver a su casa. Jesús afirmó que Él dio su vida voluntariamente. Ese era el plan de Dios desde el principio de la creación. Desde antes que el hombre fuese creado, Dios ya había planeado un plan de redención para una humanidad caída y condenada por el pecado. Dios ya había pensado en ti, en mí, para salvación, en el nombre de Jesucristo, por aquel Cordero Pascual, aquel único que sacrificó su vida siendo inocente, por ti que eres un impío, por mí que soy un trapo de inmundicia. El Señor derramó su sangre por amor, para salvación. Por lo tanto, la misión redentora de Jesús que hoy recordamos y festejamos había sido planeada desde la eternidad, antes de la creación del universo y de los hombres. Grábalo en tu mente, porque tú estabas allí, en los planes del Señor. Si Cristo hizo esto para beneficio tuyo y mío, si Cristo hizo tal obra por cada uno de nosotros, ¿es mucho que Él pida lo mismo de nosotros? ¿Es mucho que Él pida de ti? Entrégame tu vida, yo te di vida eterna, tú debes hacer mi voluntad, tú debes ser mi esclavo, tú debes seguirme, tú debes hacer lo que yo te mando. ¿Es mucho que Dios solicite lo mismo de nosotros, que caminemos con paso firme y determinado hacia la cruz como Él lo hizo? Ven hoy decididamente. Ven hoy. Hoy debes venir decididamente al pie de la cruz y ver el poder que hay ahí. Ven hoy al pie de la cruz y observa lo que Dios puede hacer con tu vida. En primer lugar, al pie de la cruz hay abandono. Al pie de la cruz hay abandono. En Mateo 27, no lo busquen. Cerca de la hora novena, cuando Jesucristo estaba allí clavado en la cruz, cerca de la hora novena, nos dicen las Escrituras que Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al pie de la cruz de Cristo hay abandono. ¿Saben una cosa? Dios fue abandonado por el Padre para que tú seas acepto por el Padre a través de la condenación de Cristo. Él lo hizo por ti y por mí. Acércate al pie de la cruz de Cristo y recibes la aceptación que hay en el abandono que Cristo sufrió. Al pie de la cruz de Cristo también hay intercesión. En Lucas capítulo 22 nos dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y había unos malhechores también a sus lados, al lado derecho y al lado izquierdo.
y le injuriaban. Pero Jesús, las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Acércate con paso firme y determinado al pie de la cruz de Cristo, porque allí hay intercesión. Cristo actuará como tu abogado, Él actuará como tu defensor ante la presencia de Dios el Padre, no importa lo que hayas hecho. Allí había hombres malos y perversos, pero Dios dijo: Padre, perdónalos, perdónalos, Dios, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y de igual manera, Cristo puede interceder por ti al Padre, pero necesitas venir ante sus pies. En tercer lugar, al pie de la cruz hay también salvación. Al pie de la cruz tú vas a encontrar y hallar la redención para tu alma. Estando en la cruz, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí mismo en la cruz, el Señor estaba otorgando salvación. El Señor estaba otorgando esperanza, estaba dando vida eterna a aquel que creía en su sacrificio como Dios y mediador por él. Así que ven con paso firme y determinado a la cruz de Cristo, porque ahí encontrarás la salvación para tu alma del infierno. Del infierno. Y no quiero ocultar esa palabra tan aterradora y tan fea a los oídos de tantas personas. Pero es la verdad de Dios y vas camino a esa condenación, y la única forma es que vengas postrados ante el Señor, humillado ante Él, reconociéndole como Dios y Señor de tu vida. En cuarto lugar, al pie de la cruz hay amor. Mientras Jesús estaba allí crucificado, estando allí, dice que había familiares y conocidos delante de él, al pie de la cruz, y ahí se encontraba su madre, y también se encontraba su discípulo, a quien amaba, y le dijo: madre, he aquí tu hijo. Dijo: he aquí tu madre. Ahí en medio de la cruz, mientras él agonizaba, él estaba sufriendo y muriendo, estaba en su último momento, pero aún así él estaba derramando amor. Estaba cubriendo con amor a su madre, que quedaba sola allí. Amigo mío, creyente, ven al pie de la cruz decidida y determinadamente, porque allí el Señor te amará, te cuidará y te guardará en el amor que Él tiene para darte. ¿Estás necesitado de eso? Ven a Cristo. Ven al Señor. En quinto lugar, al pie de la cruz también encontrarás triunfo. También encontrarás la victoria para tu vida. Nos dice en Juan 19 que mientras Jesús estaba allí en sus últimos momentos, dice que Jesús clamó diciendo: consumado es. Y habiendo inclinado su rostro, dice que entregó su espíritu. Y muchos piensan que al haber entregado su espíritu hubo derrota en Jesucristo. Pero déjame decirte que no hubo derrota, sino victoria para aquellos que creen en Él. Porque cuando Jesucristo consumó la obra, cuando Él entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Era una pesada tela gruesa que dividía la parte del lugar santísimo para que el pecador no ingresase ahí. A causa del pecado, no podían ingresar a la presencia del Dios vivo.
pero a través de Cristo consumando la obra y entregando su espíritu, el velo se rasgó, permitiéndole al hombre pecador entrar confiadamente al trono de la gracia, acercarse al Dios vivo. Tú puedes hacerlo. Dios brinda triunfo, Dios brinda victoria a través de consumar esa obra. A través de consumar su obra, el Señor muestra que Él satisfizo todas las demandas del Padre respecto del pecado, al haber entregado su espíritu. El Señor trajo victoria sobre la muerte, porque como Él entregó su espíritu, también tiene el poder para volverlo a tomar. Cuando el Señor entregó su espíritu, selló el destino, marcó el destino divino para el diablo. El diablo fue derrotado, el diablo no tiene poder a través de esa consumación que hubo en la cruz del Calvario por Cristo, para que el pecador que viene a los pies de Jesús pueda obtener victoria. Para que tú puedas ser un guerrero que tiene victorias y que triunfa y que prospera en la vida espiritual para el Señor, no un mediocre. No un mediocre que anda en bancarrota espiritual, dando lástima y pena. Cristo no hizo esa obra en la cruz para que nosotros andemos de esa manera. Ven al pie de la cruz de Cristo con determinación y paso firme, porque allí, al pie de la cruz, vas a encontrar el triunfo. En esta vida y en la venidera. La vida eterna te será otorgada. Aunque los discípulos en aquel momento, en el principio, no entendían, aunque ellos al principio estaban atemorizados y asombrados, ¿qué hace el maestro subiendo hacia su muerte? No lo podían comprender. Luego de la cruz, ellos pudieron comprender lo que Cristo estaba haciendo por ellos y por el mundo pecador. Y la cruz marcó la historia de la iglesia primitiva, y esa cruz fue evidencia de su compromiso y fuerza. Ellos siempre miraban a la cruz de Jesucristo, a su resurrección. Ahí está nuestro poder, ahí está nuestra esperanza, y ellos comenzaron a sufrir y a padecer, pero ahora lo hacían con gozo. En el libro de Hechos, capítulo 5, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer en el nombre de Cristo. Al principio temían y no querían. Cuando vino el momento de enfrentar el problema, se dispersaron. Pero cuando entendieron el poder que hay al pie de la cruz de Cristo, ellos dijeron: nosotros tenemos esa misma esperanza que tenía el Señor por delante, y estoy dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Como Él fue con paso firme y determinado, yo también lo voy a hacer. Ahora, esa misma cruz que marcó la iglesia primitiva es esa misma cruz que marca la iglesia actual. ¿Sabían eso? Es la misma cruz que debería identificar a esta iglesia. A cada uno de nosotros. Y esa cruz debería ser evidencia de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso en vivir para la gloria de Dios, en vivir en la voluntad de Dios. ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo esa cruz la evidencia, el poder de tu vida? Muchas personas no vienen a Cristo porque dicen que primero deben calcular el costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo demanda mucho. Seguir a Cristo implica dejar muchas cosas, pero déjame preguntarte una cosa.
¿Alguna vez has pensado en el costo que te lleva el no seguir a Cristo? ¿Has pensado alguna vez el costo de tu vida por no seguir al Señor Jesucristo con tu vida? ¿Lo has pensado o no? ¿O simplemente has pensado en lo malo que es seguir al Señor? Piensa en lo mucho que perderás. Un hombre le dijo al Señor Jesús, te seguiré, Señor. Y le besó, y te voy a seguir, maestro. Tú eres el maestro, yo voy a seguir. Pero, maestro, ¿me dejas volver a casa? ¿Me dejas volver y despedirme de mi familia? Y Jesús le dijo, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es digno del reino de Dios. Debes saber que el costo de seguir a Cristo es alto, pero debes saber que la recompensa es mucho mayor del costo que implica seguirle. Tú hoy te irás tomando una decisión en tu vida. Te irás tomando una decisión en tu vida. Quizás porque no lo escuchaste, quizás porque lo ignoraste, pero te irás tomando una decisión. Muchos dicen, te seguiré, Señor. Yo te voy a seguir, Señor. Pero primero déjame ver si mis padres aprueban que yo asista a esta iglesia. Voy a ver si mis padres aprueban que yo estudie un discipulado, si mis padres aprueban que yo me bautice, si mis padres aprueban que yo siga a Cristo. Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a algunas fiestas más. Y luego cuando me libre de esto, entonces, Señor, ahí sí te voy a seguir. Cuando me libre de esto, créeme, voy a seguirte. Algunos dicen, te seguiré, Señor, te seguiré, pero primero déjame casarme, Señor. Déjame casarme, necesito conseguir el empleo, necesito construir mi casa, necesito tener el auto, necesito tener a mi esposa, y cuando ya tenga la familia, entonces, Señor, yo te prometo que te voy a seguir. Otros dicen, Señor, yo te seguiré, pero espera que mis niños crezcan un poquito, porque son bebés y demandan mucho tiempo, Señor, y no tengo tiempo para poder involucrarme en la obra y seguirte. Señor, yo te seguiré, pero espera un poquito más, que mis hijos crezcan, porque en este momento están en la escuela y los tengo que llevar y traer, y yo con el trabajo, porque tengo que suplir, y hay tantos gastos, las cuentas y las deudas. Señor, cuando mis hijos crezcan, entonces yo voy a seguirte. Otros dicen, Señor, me gustaría seguirte ahora, pero debo ver primero si mi esposo quiere o mi esposa me acompaña, porque no me gustaría seguirte solo. Si mi esposo no te sigue, si mi esposa no te sigue, yo solo te voy a seguir, Señor. Señor, yo te seguiré. Señor, yo te seguiré, pero primero, déjame jubilarme. Déjame jubilarme, y cuando me jubile, entonces voy a tener todo el tiempo para entregarme por completo a tu obra, en lo que quieras, Señor. Ya voy a tener un sueldo fijo porque va a ser la jubilación buena, y voy a poder dar para tu obra, y voy a poder servirte y trabajar. Pero llega un día en que decimos, Señor, me gustaría seguirlo, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo las mismas ganas, y no puedo hacer todo lo que me hubiese gustado hacer. Amigo mío, ven hoy con determinación y con paso firme al pie de la cruz de Cristo, porque allí recibirás la aceptación de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, a través del amado. Ven allí, porque ahí Jesucristo actuará como tu abogado, como tu defensor a causa de tus pecados más viles e inmundos que pudieras haber hecho.
Ahí Jesucristo te defenderá. Ven aquí porque Jesucristo salvará tu alma del infierno, si así tú se lo pides. Ven al pie de la cruz de Cristo porque Él ahí derramará su amor sobre tu vida. Ven al pie de la cruz de Cristo porque allí el Señor te dará triunfo y victoria sobre esta vida y la venidera. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más vas a esperar? Ven a los pies de Jesús. Porque hoy festejamos la Pascua. Qué lindo los bolitos de Pascua. No, estamos festejando el triunfo, la intercesión, el perdón, el amor, la victoria del Señor que resucitó, que nos ha otorgado. Así que ven y observa. Observa lo que ocurre al pie de la cruz. Oramos. Amado Dios, oh Señor, bendito eres tú, Señor. Oh Señor, perdona mis ofensas, perdóname, Señor, y agradezco tu bondad, agradezco tus misericordias infinitas, agradezco lo que tú hiciste con determinación en aquella cruz, Señor, sabiendo lo que te esperaban. Agradezco porque era para mi salvación. Señor, te ruego por este pueblo que hoy está aquí, que pueda decidirse con paso firme y determinado a caminar como Cristo lo hizo hacia la cruz, para obedecerte a ti, para seguirte a ti, como luego lo entendieron los discípulos y te siguieron. Ah, Señor, oh Señor, ayúdanos. Obra en aquellas personas que hoy están oyendo este mensaje bendito, esta gran historia de salvación para sus almas, este tesoro, esta perla, esta piedra preciosa, que es riqueza para el alma perdida. Los ojos cerrados y sus cabezas gachas, hablen con el Señor, derrámenle su alma al Señor, ríndanse a la cruz del Señor, porque Él ha dispuesto todas estas cosas al alcance de tu mano. No lo vives y no lo tomas, porque no vienes a los pies de la cruz de Cristo. Puede ser amado, puede ser perdonado, puede ser aceptado, puedes tener victoria, pero no la recibes, no la vives. Alguno aquí que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, alguno aquí que haya entendido el poder de la cruz sobre su alma, que haya entendido que está muerto en sus pecados, estás condenado, amigo, escúchame. Si te vas de aquí sin una decisión, vas a morir en tus delitos y pecados en el infierno. Te dice, yo soy tu Salvador. ¿Quieres a Cristo? Yo no puedo hacer nada. Pídele a Él, pídele allí desde tu banco, clámale. Dios, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer a tu mensaje, ayúdame, porque no quiero más esta vida, sálvame, juégale. Él no se la niega a lo que viene a Él.